If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bueno, pues ya estamos en el aire. Bienvenidos a todos a este podcast, a Educar Hoy, a este nuevo episodio. En este podcast que analizamos tendencias educativas actuales y bueno, intentamos dar herramientas e ideas para mejorar la educación. Hoy tenemos el placer de tener una invitada, de contar con Estefanía Romero, que es autora del libro Cambios, una obra que nos invita a reflexionar sobre la transformación, acompañando sobre todo a los pequeños y a las pequeñas de casa. Bienvenida, Estefanía, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Judith. La verdad que me hace muchísima ilusión y ya estaba contando los días para que llegara este momento de compartir este ratito juntas. Qué guay. Pues vamos a compartir este rato en el que seguro que muchos educadores van a encontrar motivos para comprar tu libro. Al final es lo que queremos, ¿no? Y yo voy a intentar hacer la entrevista sin desvelar mucho, sobre todo para picar la curiosidad de tuya, maestro, maestra, mamá, papá, que estás escuchando este episodio, que compres el libro de Estefanía y Ágata, que ya hablaremos también sobre ella, que es la ilustradora del libro. Y bueno, para presentarte, Estefanía Romero es psicóloga infantil y está especializada en el acompañamiento de pacientes con cáncer y enfermedades crónicas y sus familias, que parte importante, ¿no? Que no solo es la persona que está padeciendo la enfermedad o viviendo este proceso en primera persona, sino también todo el contexto, que es muy importante, ¿no? Y actualmente trabaja en la Fundación Más que Ideas, que realiza proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una enfermedad. ¿Es así, Estefanía? Así es. Qué bueno, pues con este background, pues una persona con autoridad y autoritas para hablar sobre algo tan importante como es los cambios y pues para plasmar en negro sobre blanco todas las ideas para acompañar a los más pequeños en sus procesos de cambio, ¿no? Me encanta el otro título, el pequeñito, ¿no? Grandes herramientas para pequeños guerreros. Cuéntanos, Estefanía, para quien no ha tenido el gusto de leerte, ¿podrías darnos una pequeña sinopsis de tu libro, de este pequeño libro? Pues a ver, os cuento, cambio surge de la necesidad de cubrir una demanda que yo misma estaba detectando como psicóloga infantil en la consulta y que también me estaban transmitiendo los papás, las mamás y otros compis de profesión del cómo tratar y el cómo acompañar en los cambios sobre todo, ¿no? Los asociados a malas noticias de cara a los niños y niñas porque nos encontrábamos que pues cuando había, por ejemplo, ¿no? que pasar por un divorcio, pues teníamos el libro del divorcio. El Ujú. cáncer de mamá, pues teníamos del libro de cáncer de mama. Duelo, pues yo, por ejemplo, que estuve trabajando durante unos meses coordinando el equipo de psicólogos del tanatorio, pues teníamos un montón de libros de duelo para utilizar con los niños y niñas que venían al tanatorio para explicarle pues el duelo que está, pero que había algunas circunstancias en la vida que incluían varias malas noticias, varios cambios que se daban a la vez y que también cuando a los niños le plantabas el libro del divorcio, del duelo, del cáncer de mama, les generaba muchísimo rechazo y es un libro que no querían leer porque pues no querían hablar de ese tema, es un tema que les generaba ese malestar. Entonces, pues quisimos hacer un libro que enfocara pues diferentes tipos de cambios, Ujú. cambios que muchas veces ocurren a la vez y que se tratara de una forma indirecta para que los niños pudieran entrar en hablar de ello y que pudieran conocer qué herramientas disponen, cuáles puedan aprender a través del libro para que si le están pasando a ellos
o algún amiguito o alguien que ellos conocen que puedan poner en práctica pues una serie de técnicas que les Ujú. ayude a gestionar mejor esas emociones. Has comentado dos cosas de las que quiero hablar. La primera es, claro, es como desde una perspectiva más global, ¿no? No es Mm, centrándose solo en un cambio como puede ser una enfermedad o como puede ser la mudanza o como puede ser un mm. divorcio, sino es un libro, al final, una cosa que quería decir en el podcast para mí cuando lo leí es como un libro que es una excusa para el diálogo, ¿no? Que es un libro que es una Totalmente, excusa para totalmente. iniciar la conversación como mamá o como maestra sobre algún cambio que está pasando ese niño o esa niña Mm. en su presente, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las primeras reseñas que tuve, los primeros mensajes de mamás, fue de una seguidora mía de Instagram que me dijo, me ha venido muy bien el libro para poder hablar con mi hijo y cómo se siente con el cambio de extraescolar. Y yo le decía, ahí va, que ese es un cambio como tal, ¿no? Habíamos hablado de cambio de cole, pero claro, cambio de extraescolar, en los colegios en los que cada año le cambian del A al B al C y tienen diferentes compañeros. Hay muchos otros cambios que también ocurren en la infancia y como estamos hablando de malas noticias, de cambios, de cómo nos sentimos, de que es difícil aceptar algunas cosas y que necesitamos nuestro tiempo y dar pequeños pasitos para ello, pues lo podemos conectar con cualquier cambio. Ahí pone unos ejemplos que nos pueden venir bien y para que los niños sientan que eso que les está pasando no son los únicos niños del mundo a lo que les sucede, Ujú. incluso que puedan identificar de, a mí me toca este cambio, pero fulanito pasó por este y menganito por este otro, pero pues va a haber muchísimos más cambios que en su momento, pues por no ser los más frecuentes y porque no podíamos tratarlos todos, no los tuvimos en cuenta, pero igualmente nos es útil el libro y las herramientas que contiene. Totalmente. A mí me parece que ha sido muy valiente. Al final, la idea principal del libro es afrontar los momentos más duros de la vida, más duros o que van a configurar mucho en el futuro su personalidad, sus experiencias, incluso su trauma, que puede ser en algún momento, ¿no? Me ha parecido muy valiente por tu parte y por parte de Ágata, la ilustradora, abordar estos temas tan complejos y sin caer en sentimentalismo y sin ser súper aséptico. Es decir, yo lo que noto cuando lo leo es como que hay mucho cariño puesto en cada palabra que hay en el libro, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito cómo creaste este libro, cómo fue todo ese proceso de creación? Pues bueno, lo primero fue, bueno, cuando me escribió la editorial para hacerme la propuesta, yo llevaba tiempo dándole vueltas al poder hacer, ¿no? Algún libro infantil o alguna herramienta diferente, todavía no lo había concretado en que fuese un libro para el poder tratar estos temas. Yo, por ejemplo, me encontraba que dentro de pues libros hechos para hijos e hijas de pacientes de cáncer me encontraba unos pocos, pero había algunas enfermedades crónicas que no sabía muy bien cómo tratar con los niños o algunas problemáticas que no encontraba ningún recurso. Estaba yo ahí dándole vueltas cómo poder gestionar y también todo lo relacionado con las malas noticias, que muchas veces pues desde esa sobreprotección pues caemos, ¿no? En si no se habla no existe o si no Ujú. me dice que le está afectando es que no le afecta. Entonces pues estaba yo un poquito y era reciente que había empezado a darle vueltas cuando me escribió la editorial cuando me escribieron desde Flamboyant para hacerme una propuesta de poder hacer un libro dentro de, como decías, ¿no? Ese subtítulo de grandes herramientas es de una colección de que forma parte el libro de cambios y Ajá. querían pues que este nuevo libro que pudiera hablar pues diferentes situaciones en la infancia de las que no se hablan y ahí pues con una reunión con el equipo pensando, haciendo lluvia de ideas y demás, pues al final pues lo dirigimos a cambios, malas noticias y pues poquito a poco empezamos a ver pues dentro de los recursos que ya existían, sobre todo para poder ofrecer algo diferente y yo también pues revisando, ¿no? En los 11 años ya que llevo de psicóloga, cuáles son las situaciones más frecuentes que me había encontrado y esas dificultades que pensaba que tenían que quedarse reflejadas, pues terminamos un poco ahí como reduciendo pues cuáles eran los temas a tratar y sobre todo
el dándole ese peso importante a esas grandes herramientas para que los papás les ayudara cuando lo leyeran a conectar con ese malestar de los niños y a entender que no podemos mantener ese tabú en lo que está ocurriendo en la familia, porque ellos también se enteran a su manera y también lo sufren, pero que también darles la tranquilidad de es que no solamente se lo vamos a contar y eso nos va a aliviar porque tenemos que como padres y madres dejar de guardar este secreto que estamos ahí tratando de que no se enteren y llamando a las abuelas a Ujú, escondidas, vamos a ver que contándolo, además, estamos dando el paso de enseñarles cómo lo puedan gestionar. Entonces ganamos todos. ujú. Ganan los papás y las mamás porque saben que los niños van a poderlo gestionar mejor y lo van a entender una vez que se lo contemos y nos apoyemos en el libro Cambios, pero los niños sobre todo porque van a entender qué es lo que realmente está pasando en la familia. Entonces estuvimos un poco ahí viendo y siempre con el apoyo y con mucho cariño y con mucho mimo, el cómo podíamos cumplir estos objetivos de romper el tabú y darles herramientas a los peques. Qué bueno, Estefanía. Para quien no lo sepa y para quien nos está escuchando, en el libro se abordan estas malas noticias, ¿no? Un cambio de casa o de colegio, las separaciones en la familia, la enfermedad de un ser querido o la muerte de alguien a quien queremos. Por eso decía que eras muy valiente, ¿no? Porque al final son como temas muy gordos. Cambios tenemos y experimentamos todos en la vida, ¿no? Yo te nombraba que había sido mamá por segunda vez. Evidentemente eso en la vida de mi hijo mayor es un cambio, que no lo tratas en el libro, porque yo creo que justamente pasar de lo genérico a los temas que son como fundantes en la vida de un niño es de valientes, ¿no? Entonces te lo quiero reconocer, la valentía y el cariño que le has puesto a redactar este libro. Dices que llevas 11 años como psicóloga. ¿Cuáles son los temas que a ti más te remueven cuando ves con tus pacientes, con los niños, las niñas que acompañas? This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Lo que más me remueve muchas veces es sobre todo el tabú de lo que estábamos hablando, ¿no? Que sabemos, por supuesto, que surge desde ese querer ahorrarles a los peques un malestar emocional que ya estamos pasando como adultos. Con esos Ujú, ejemplos que nombrábamos y que aparecen en el libro, ¿no? Pues, por ejemplo, la enfermedad de un ser querido, e incluso la enfermedad del propio niño, que muchas veces pues no se les cuenta y no se les da el detalle que los niños necesitan entender y tampoco las herramientas para poquito a poco aprender a autogestionarse pues ese tratamiento según van creciendo. Duelo de algún familiar, duelo de una mascota, que también es un tema que aparece con frecuencia de, bueno, pues si no pregunta por la gata del abuelo, pues no vamos a decirle nada, pero como muchas veces se esconde en el armario y ni siquiera le ve, pues ujú. son determinadas situaciones en las que, pues como profesionales, ¿no? Pues los psicólogos, yo concretamente, pues soy consciente de que los peques lo están pasando mal y que los papás y las mamás están con todo el cariño del mundo y con todo el cuidado tratando de aliviarles ahorrándoles esa información y pues el encontrar, ¿no? Ese equilibrio entre que los papás se sientan preparados para poder contarlo, el saber cómo hacerlo y el poder gestionar sus emociones propias con la gestión de las de su hijo una vez que hemos resuelto ese misterio de lo que estaba pasando,
pues hay algunas veces, ¿no? Pues que es complicado porque pues sientes como esa frustración, incluso culpa de los padres, de es que yo pensaba que lo estaba haciendo bien, es Ujú. que en ningún momento he tenido la intención de generarle ninguna preocupación, es que me está diciendo mi hijo, mi hija, que pensaba que estaba enfadado con él y por eso no podía jugar. Y lo que me pasa es que tengo tal enfermedad y tengo mucho dolor o me lo ha prohibido el médico. Entonces muchas veces pues es pues conectando, ¿no? Desde la empatía con esos papás y mamás, el dar ese paso de aprender a hacer las cosas de otra manera y el poder transmitirlo, pues son momentos muy sensibles, pero también muy bonitos cuando ven que con esa determinación todo cambia. Y aunque pues los niños tienen que hacer frente a esas emociones que acompañan el cambio, la mala noticia, estamos en el camino de poder afrontarlo y poder gestionarlo como familia. Muchas veces pienso en mi rol como madre, porque quizás en mi rol como maestra me resulta como más fácil hablar, bueno, al final estás en un grupo clase en el que se comparten varias experiencias, pero en el estar en el uno a uno y con las personas que más quieres en el mundo, que son tus hijos, el querer ahorrarles ese sufrimiento, ¿no? Ese malestar emocional que comentas. Muchas veces también creo que es por miedo a vale, yo lo planteo y ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con las respuestas que me puede dar mi hijo o mi hija? ¿Sabré contestar a esas preguntas que me hace? ¿O Mm. sabré sostener su dolor? Mm, y creo que es importante, bueno, pues darle ahora como tú como experta o como persona que ha profundizado más en este tema, dar permiso a los padres también para equivocarnos, ¿no? Y no saber, porque no hay respuesta correcta en esto de ser padre y de vivir las situaciones un poco también como vengan, ¿no? Al final yo creo que el libro nos puede servir como excusa para iniciar la conversación, como decíamos antes, y lo que venga después del libro, siempre que yo creo que siempre que se trate con amor y con un poco de sentido común, de decir, bueno, hasta donde su comprensión pueda llegar sin ocultarle nada, sin dulcificarle nada, pero con la información justa para que él en su mundo, él o ella lo puedan comprender, suficiente, ¿no? Y acompañar, pues, no solo lo que vaya a surgir en ese día de preguntas, sino lo que venga en los días, las semanas y los meses después, porque, por ejemplo, en un divorcio no es algo que ocurra y ya, o una mudanza no es algo que ocurra y ya, sino que va a haber pequeñas experiencias a lo largo de los próximos meses, años, que van a despertar pues incomodidad, incomprensión en él o en ella, ¿no? Pequeños resortes. ¿Cómo ayudar a los padres a vivir ese después de leer el libro o después en las respuestas de los niños? Lo primero es el transmitir a los padres que hasta ahora lo han hecho lo mejor que podían y que sabían, con la información que tenían, lo que consideraban que era mejor, o bien porque su instinto de cuidar a sus hijos les decía que sí, que no se estaban enterando y que era mejor no decirles nada para que no lo pasaran tan mal como ellos, o porque alguien se lo había recomendado y le había dicho, no, no, no les digas nada, que son muy pequeños. De una manera u otra, ellos lo hicieron lo mejor que podían y que sabían. Ahora que tenemos esta información de que lo mejor para los niños es el poderle comentar los cambios por los que vamos a pasar acorde con su edad, porque se están enterando y si no saben muy bien lo que está pasando, pues con su imaginación van a rellenar esos huecos y van a pensar algo que es incluso peor Sí. de lo que pueda estar pasando en ese momento, Como pues ahora comentabas vamos a... como comentabas que Claro, decía que a lo mejor tu hijo a lo mejor está interpretando que estás enfadado con él porque no puedes jugar y claro, realmente lo que te pasa es que estás agotado porque estás totalmente. viviendo un proceso de enfermedad muy duro y tu hijo lo que está interpretando en su lógica privada y hasta donde le llega es que estás enfadado o enfadada y no. Claro, claro. Entonces, tomando como presente esto de, bueno, ya tenemos la información y ahora es el punto de partida de contarles a los niños y hablar de lo que ha estado pasando y actualizarles, ¿no? Hasta el día de hoy, sí, esto lo sabemos, lo que es pues, una enfermedad, un fallecimiento, pues una mudanza, que le ha tocado en la letra B de clase y no va a estar su mejor amigo, lo que sea el poderle decir, ¿no? De que
no sabíamos muy bien cómo contarles y reconocer, porque si no, se van a enterar así y si queremos confianza y sinceridad por su parte, no pasa nada por reconocer como padres que, pues, en un momento dado pensábamos que no era un buen momento, que no era lo mejor, pero creemos que tienen derecho a saberlo y que es importante que lo puedan entender. Y desde ese reconocimiento y de ese compartir la información acorde con su edad y actualizarles al momento presente, establecer con ellos el compromiso de que como estamos ahora como familia viviendo este cambio, que pues vamos a contarnos y cómo nos sentimos, si necesitamos ayuda, si hay algo que nos preocupa, que esto ya ahora que lo sabemos, ya podemos hablar de ello y que tenemos que ser sinceros. Que si algún día mamá tiene un mal día y está triste porque se acuerda mucho de la abuelita, pues que lo va a decir. Hoy, pues hoy me he acordado de tal. Hoy, pues esto le gustaba mucho a la abuela y me he puesto un poco triste. Y igualmente, pues con ese ejemplo, sobre todo desde lo emocional, pues le estamos dando permiso para que cuando sea al contrario y pues sea el peque el que se acuerde de la abuelita, pues que también lo puede decir, porque ya hemos visto que no pasa nada ni por hablar de ello, ni por llorar juntos, ni por... O pues es que estoy enfadada porque es mi cumpleaños y me gustaría que estuviera la abuelita, por seguir con el mismo ejemplo. Pues Ajá. oye, tampoco pasa nada por, además de tristeza, porque la echamos de menos, sentir enfado porque para mí era especial que estuviera. Cualquier emoción que tengamos, que les permitamos el poder compartirla y que en ese después del que me preguntaba Judith, pues estemos construyendo juntos un espacio totalmente abierto, de confianza, de sinceridad con respecto a nuestras emociones, tanto la de los adultos como la de los niños, porque si, como muchas veces hacemos para tratar de no preocupar y para que no se angustien, si ocultamos las emociones que tenemos como adultos, los niños se pueden sentir extraños porque es como, jope, yo estoy triste por que no me hago la nueva casa y me gustaba más mi nueva habitación y veo que están papá, mamá, la abuela tan contentos y diciéndome todo el rato lo divertido que es que ahora voy a tener piscina, que no me creo con derecho a sentirme triste y a echar de menos. Entonces tenemos que también normalizar las emociones que tenemos como adultos para que sientan que esas que tienen ellos como niños son normales. Pueden ser las mismas o distintas, pero que también son válidas. Me quedo con la frase que has dicho de darnos permiso para crear el espacio, ¿no? Y Ujú, en parte todo está bien, ¿no? Todo está bien en esta... que te sientas como te sientas, por mucho que sea algo bueno, que un cambio de ujú, casa, y que a lo mejor es para mejor. Bueno, en la gran mayoría ujú, me gusta pensar que las mudanzas es para algo mejor, a veces no, pero bueno, que tú como adulto pues tienes como la ilusión de cambiarte de casa y a lo mejor tu hija está encantado con que estuviera el parque debajo de casa y ahora no lo está. claro. Entonces, pues validar toda esa parte que ellos están sintiendo, porque creo que muchas veces hablamos por los niños y no les dejamos a ellos expresar o dejarles sentir pues la tristeza, el enfado, no las que son más incómodas, las emociones que son más incómodas, la tristeza, la ira, un poco también porque te da pena, ¿no? Pero realmente es necesario que transiten Mm, por toda la emoción, ¿no? Y cada uno desde cómo es también, porque hay niños que son más emocionales, niños que son más racionales, pues ver qué le sirve a cada uno, a cada una para después también sanar y para después seguir viviendo en paz, ¿no? De decir, vale, esto formó parte de mi vida, me puedo despedir con calma y con tranquilidad de esa casa o de ese familiar y seguir y saber que la vida no sigue deparando cosas buenas, ¿no? Por lo menos así yo lo pienso. Estefanía, me gustaría comentarte qué bonitas son las ilustraciones del libro. Creo que Es que forma Agatha parte es una artista. es espectacular. A tus palabras con tanto cariño le acompañan unas imágenes que son preciosas. Cuéntame cómo fue ese proceso y cuéntanos lo importante que es la imagen en este libro. Pues el proceso fue un poco como escalonado, ¿no? Primero empecé yo a escribir el libro y me dieron la opción desde la editorial, como tú quieras, nos lo vas enviando por capítulos, todo al final, y yo como estoy un poquito cuadriculada, pues dije yo, si no me marco plazos,
pues no funciona como tenía que también compaginarlo con otras cosas, con la consulta, con el trabajo. Y digo, vamos a marcarnos unos plazos. Entonces, pues yo iba enviando los capítulos y según íbamos ya avanzando con el libro y ya teniendo esa idea más definida, pues desde la editorial pues empezaron a buscar ilustradora. Entonces, pues estaban buscando varias, me iban actualizando, hasta que ya un día pues me dijeron que sí, que la tenemos. Me pasaron su contacto para que pudiera ver yo ahí bichear las cosas que había hecho, diciéndome un poquito aquí una idea de cómo iba a ser, pero vamos, que aunque ya había visto trabajos suyos anteriores, no me podía yo llegar a imaginar que fuese así. De hecho, es que recuerdo con muchísima ilusión el día que me enviaron el libro, ya la maqueta, totalmente terminada. O sea, es una anécdota muy curiosa porque yo estaba en un congreso. Yo, claro, al estar especializada en cáncer, pues, estaba en un congreso de tabaquismo en Sevilla. Ajá. Y yo estaba sentada pues en el auditorio y estaba un compinio de trabajo que tenía que hacer su ponencia. Y de repente veo el email de la editorial. Yo había visto ya algunos dibujitos, ¿Vale? pero algo así, ¿no? Un poco, pues, que digo, no, no, yo prefiero esperar hasta el Hasta final el para final. así llevarme la sorpresa, tampoco me spoilees mucho. Y ese momento en el que lo abro, veo la portada, veo tal, me dio por llorar. Yo pensando, la gente va a pensar que estoy llorando por las cifras del tabaco. Me dio por llorar, o sea, pero qué ilusión, o sea, precioso. Enseguida le escribí en Instagram, que era el contacto que teníamos en ese momento, para decirle lo mucho que me había gustado, también responder a la editorial, que me encantaba todo y vamos, o sea, fue increíble. O sea, que sí, claro, pues es algo que cuando lo haces por primera vez, que no te puedes imaginar, ¿no? Que el cómo va a quedar al final y cuando ya ves esas imágenes, cuando ya vemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer una y la otra para que todo sea más visual, para encajar ese dibujo con el texto y viceversa. Cuando ya lo pudimos ya como rematar, pues entre las dos esa versión ya definitiva, fue súper, súper especial. Y bueno, ya cuando ya entramos en contacto a las dos, que tenemos pendiente conocernos en persona cuando hagamos una presentación en Barcelona, que tenemos ahí la fecha a ver cuándo la terminamos de fijar, pero tenemos muchas, muchas ganas porque nos llevamos genial. Qué bueno. A mí me encantan las ilustraciones porque, aparte, y felicitar desde aquí a Agatha por su trabajo, eh, yo comentaba que soy mamá de dos niños, pues la niña tiene 5 meses, es muy chiquitita, pero el mayor tiene 2 años. Entonces, la parte visual es muy importante para los niños que todavía no tienen el proceso lectoescritor. Y las imágenes están tan bonitas, tan bien hechas, que da mucho pie a hablar sobre la imagen en sí. Entonces, no es solo que tú como papá o mamá leas con ellos el libro o que ellos lo lean, porque el libro sí que una de las preguntas que haciendo el guión decía, ¿para qué da? Pero realmente da igual, porque es que lo puedes leer tú como mamá, papá, o se lo puedes dar perfectamente a un niño hasta los 12 13 años que va a entender perfectamente cuál es la idea. El libro es muy sencillo de leer, es muy bonito, y la imagen que la acompaña es preciosa y puedes extrapolar, pues dar pie a la conversación y decir, ah, pues mira, este niño, esta niña que está aquí en la imagen, que es una imagen del verano, ¿qué crees que es? ¿Y por qué estará triste ahora si está recordando cuando estaba compartiendo ese recuerdo con sus abuelos, su abuela, su tío, su mamá, su papá, su hermano? Pues me encanta la imagen también porque da pie a esa conversación más allá de las palabras, ¿no? Y más allá de lo que las palabras son fuente de creatividad, pero también tienen un límite, ¿no? Y ahí entra la imagen y lo importante que es para nuestro cerebro codificar también esas pequeñas fotos, esos pequeños dibujos que nos hagan conectar con nuestras Totalmente. fotos, con nuestros recuerdos, con Mm, nuestros dibujos, ¿verdad, Estefanía? mm. Así es, porque claro, como también a través de los diferentes personajes que van apareciendo en esas imágenes es muy visible, ¿no? Las emociones por las que están pasando, pues a lo mejor en ese mismo momento que le estamos hablando de un cambio, que sea o no el que estén ellos mismos pasando en ese mismo momento, si se quedan con, como decías Judith, con que
el niño de la imagen está llorando o que la niña está contenta después de haberse presentado a las amigas, cuando ellos tengan que o bien reconocer esa emoción o pensar qué es lo que puedo hacer para mejorar esta situación, pues con esos ejemplos concretos se van a quedar. Oye, pues a lo mejor, y si lo hablo, a lo Ujú. mejor, y si me permito llorar y desahogarme, a ver si así cambio de ese niño triste que viene en el libro a esa niña contenta después de haber llorado y haber hablado de ello. Y también les sirve a ellos para reconocer directamente, ¿no? De niño que lee a niño de dibujo. Totalmente. Y me das pie maravilloso al siguiente bloque que quiero hablar, la importancia de las herramientas en el libro, porque no solo habla, es lo que decía Estefanía antes, no solo se habla de los cambios que pueden acontecer en la vida o de recibir malas noticias, sino también Estefanía nos da herramientas muy sencillas, muy prácticas para a coste cero para hablar o para ofrecerle a los niños, a los más pequeños de la casa, vías, caminos para poder afrontar ese cambio. Ese cambio lo van a tener que pasar, ¿no? Estamos hablando de cosas que no podemos ahorrarle a los más pequeños, sino, bueno, pues ahora que estás aquí delante de esta pantalla del videojuego, ¿qué puedes hacer? Este enfoque en soluciones que también nos dice la disciplina positiva, ¿no? Enfocarnos en las soluciones que podemos hacer. Y Estefanía nos pone, sin desvelar mucho, nos pone sobre todo cuatro, ¿no? Expresar nuestras emociones, adaptarnos poco a poco a los cambios, preguntar las dudas que tengamos y dejarnos cuidar y cuidar de los demás, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre estas herramientas que nos propones en el libro, Estefanía? En un principio las hemos querido resumir en esas que nombrabas porque pues las hagamos en este orden o necesitemos más en apoyo en unas o en otras, son lo que al final nos va a permitir hacer todo ese recorrido desde que nos comunican esa mala noticia, ese cambio que tenemos que enfrentar, hasta que descubrimos que ya lo estamos gestionando lo mejor posible y que esas emociones que antes teníamos con respecto a esa situación, pues poco a poco se han ido transformando. Sí que la verdad que las herramientas pues han intentado hacer lo más prácticas posibles. Una de ellas, solo desvelaré esa, que es la que más veces me han nombrado de lo mucho que ha gustado, que es la que hago referencia a hacer una lista de todas las personas que tenemos a nuestra disposición que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar en este momento. Y eso es algo que, pues, sobre todo cuando estamos pasando por un cambio de domicilio, de residencia, enfermedad, algo que está afectando a varias personas de la familia y que los peques pueden sentir de, pues es que, ¿cómo le voy a decir a mamá o a papá o a la persona adulta que tengan de referencia el cómo lo estoy pasando cuando ellos también lo están pasando mal? Si hacemos esa lista, nos damos cuenta de que si como niños que también queremos cuidar a los mayores, no nos sentimos a gusto hablando de nuestras emociones con papá o con mamá porque sentimos que se van a poner tristes, si en esa lista encontramos que también está abuelos, tíos, profesora, la mamá de nuestro mejor amigo, la de el profe de fútbol, si vemos que tenemos a muchas personas más, sobre todo a los adultos de referencia, pues también les transmitimos que pues esa mala noticia por la que están pasando se la hemos comentado a todas esas personas de esa lista que saben qué es lo que está pasando y que si en algún momento, por lo que sea, porque se sienten más tranquilos, pues prefieren hablar con alguno de ellos en vez de hacerlo con nosotros, Ujú. que no nos vamos a enfadar, que lo importante es que lo hable, que sí que nos gustaría que después nos lo dijera, pues estaba hablando con la profe de que hoy me encontraba tal. ¿Quieres hablar de ello? No, ya lo he hablado con la profe. Perfecto. Pero que sepan que si quieren hacer esa labor de cuidado, que nos encontramos también mucho, sobre todo los niños cuando ya están entre 8 y 11 años, que ya pues se dan cuenta, ¿no? Y leen mucho mejor las emociones de los adultos, pues que también lo podemos hacer con otros adultos de referencia, que todos estamos a su disposición y que da igual donde vaya, que sea a clase, a comer a casa de los abuelos, a la extraescolar, a lo que siempre, siempre, siempre va a haber alguien, un adulto importante y de referencia para él o para ella, con el que poder hablar de esto, que no solo va a tener que guardar y como las emociones, pues nos van a venir
en diferentes momentos del día y a lo mejor pues nos viene ese momento un poco más difícil cuando no estamos en casa, que no tenemos que esperar hasta llegar a casa para poder, no, en ese momento que lo necesitamos, en ese momento lo pedimos. Totalmente. Me encantan las herramientas porque em, para mí es importante que un libro que intenta ayudar o un libro de ensayo, que en este caso es con storytelling y con ilustración para ayudar, pero realmente es un libro para ayudar a transitar los cambios. Entonces es un libro eh, técnico, digámoslo así, entre comillas, es un libro técnico que bebe de toda tu profesión en los últimos años y hacerlo con las herramientas para que los educadores sepamos, los educadores, los papás, bueno, al final todos somos educadores, ¿no? Porque al final creo que es un rol que todos tenemos, tanto los docentes como los padres, las madres o los psicólogos, ayudamos a acompañar y a transitar en este caso los cambios, ¿no? Me parece súper importante que hayas incluido herramientas prácticas sencillas. Para mí es un libro que trata la complejidad desde una manera muy sencilla, ¿no? Y eso es muy difícil. Parece, cuando lo recibí, dije, ¡ay, qué chiquitito! Porque pensé que iba a ser como un libro más grande, ¿no? Cuando Flamboyant nos contactó con el podcast, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, a ver cuando tengo tiempo para leer y tal. Y cuando vi lo que era, digo, ay, sí, es que me encanta porque es sencillo, me encanta porque es para los niños, me encanta porque al final creo que han puesto al niño o a la niña en el centro y no desde una perspectiva adultocentrista, sino desde una perspectiva cuidando la infancia, ¿no? Cuidando la infancia en la encrucijada que es la propia vida desde muy bien temprana, desde muy temprano, ¿no? Desde las edades más pequeñitas, porque no lo has introducido en el libro porque, como decíamos, está como pensado para las malas noticias o para momentos de cambios muy drásticos, pero, por ejemplo, la llegada de un hermano o una hermana a casa o la llegada de una mascota, que en principio es Sí. un momento de alegría ¿no? de la familia crece, también puede ser un momento de mucha tensión emocional para los niños, ¿no? Y que expresar las emociones o utilizar cualquiera de las herramientas que propone Estefanía en el libro es fantástico, son hilos de los que tirar para que los niños, las niñas puedan transitar este momento de cambio y de estrés. De la mejor manera posible, ¿no? Recuerdo mi hijo cuando vino su hermanita, que fue en este mayo, a final de mayo de 2024, tenía pues una intensidad emocional muy grande, ¿no? Que nos desbordó a todos y bueno, hasta que su papá, en un momento en el que estuvo a solas con él, en la feria del libro, me acuerdo perfectamente, pues, esto no lo viví yo porque yo estaba con la recién nacida, le preguntó, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás así porque está la hermana? Entonces el niño se derrumbó, empezó a llorar y dijo que sí. Y a partir de ahí se relajó y pudo seguir su vida, su rutina, ¿no? Al final era como todos estábamos como súper pendientes de él, pero claro, él no había como encontrado su espacio para expresar realmente cómo se sentía, cómo estaba viviendo ese Ujú. cambio, ¿no? Y me parece fundamental, como dices, pues darles herramientas a los más pequeños para que puedan tomar el protagonismo pues en ese cambio que él o ella también está sufriendo, ¿verdad, Estefanía? Sí, totalmente, porque más con este ejemplo que pones, Judith, es lo que hablábamos antes, ¿no? De el dar permiso para tener todas las emociones. Este es un ejemplo en el que la emoción que él está sintiendo es totalmente diferente a la que estamos viendo en los mayores. Todo el mundo está alegre, contento, diciéndonos lo maravilloso que es el tener una hermanita, el cómo vamos a poder jugar, que tenemos que cuidarle, que ahora somos los mayores, que qué guay todo. Y pues estamos tristes, enfadados, sentimos miedo porque no nos gustan los cambios o todavía no hemos aprendido a gestionarlos. Entonces, si no nos damos cuenta, ¿no? Desde esa perspectiva de ponernos en el lugar del niño, de cuáles son las emociones por las que puede pasar con este cambio que tiene que enfrentar,
no le nombramos esas emociones y por tanto les ayudamos a identificarlas. Hay algunas veces que es, ¿no?, como una técnica que como adultos nos viene muy bien decir, vale, estoy pasando por eso. Si yo fuese mi hijo o mi hija, ¿qué Ujú. es lo que me preocuparía? ¿He podido pasar un cambio parecido o no en mi infancia? Si es así, pues tengo que conectar con esa experiencia. Si no, pues el poder ver, ¿no?, de qué es lo que me preocuparía a mí o incluso hablar con otros papás u otras mamás que hayan pasado sus hijos por ello para que nos pueda decir un poco cuáles que fueron, ¿no?, lo que observaron y las dificultades para podernos anticipar a ellas. Y desde ahí es cuando pues podemos adelantar, ¿no?, esas emociones que es normal sentir y poderle transmitir de, bueno, pues estamos todos muy contentos, pero va a haber una serie de cambios. Pues, por ejemplo, cuando mamá tenga a la bebé en brazos y tú necesites que mamá venga ya, pues antes tú decías mamá y mamá pues iba en un minuto, pero si ahora tiene a la bebé en brazos, pues a lo mejor no puede ser un minuto y pueden que ser 5 o 10. Pero tú no te preocupes que mamá va a ir y si no puede mamá, podrá papá, podrá... Pero Ujú. necesitamos adelantarle cuáles son esas situaciones que pueden pasar y cómo se puede sentir para que no sienta que lo que le está pasando por dentro es nada extraño, ni que está siendo raro o que eso le resta ilusión o menos amor a la hermana. No, para nada, son emociones y como tal tenemos que pasar por ellas y gestionarlas. Totalmente. Estefanía, una duda. Cuando ya leamos el libro, hayamos puesto en práctica las herramientas, me surge la siguiente duda. ¿Cuándo llamar a un profesional porque se nos escapa de las manos? ¿O cuándo es beneficioso para los más pequeños decir, vale, pues esto como papá, como mamá o como maestra ya no me compete o no llego a esta profundidad? ¿Cuándo Mm. dirías tú que necesitamos ayuda profesional? Mm. A ver, yo como psicóloga infantil siempre recomiendo que cuando es un cambio múltiple y muy brusco, como podríamos decir, por ejemplo, un divorcio que implique mudanza y cambio de cole, ¿no? Que son ya varios cambios, el cambio de la casa, de los compañeros, del barrio y de convivir ya no con los dos progenitores, sino solamente con cuando es un cambio complejo que podemos decir, o el fallecimiento, por ejemplo, de papá, mamá o un abuelo o un familiar de mucho apego y mucho referencia. Hay determinados cambios que por lo drástico que son a nivel de rutina, que es en lo que más nos tenemos que fijar, que es cómo de alterada quedará su rutina, y por lo intenso que es a nivel emocional, que no está de más el poder pedir esa consulta de una forma preventiva, que podremos decir, incluso antes de decírselo al niño o la niña, para que nos pueda dar el profesional herramientas y ayudar a elegir ese mejor momento para poder contárselo. Ok, como para Luego ya preparar. veremos una vez, claro, para prepararlo. Luego una vez que elijamos esos momentos, se lo compartamos y observemos esos primeros momentos, ya veremos en este primer ejemplo si necesitamos que el psicólogo infantil vea al peque o si simplemente con esas pautas que nos ha dado y eso a lo que estamos prestando atención y acompañando es más que suficiente. Ujú. Sí que esto sería una situación. La otra es que si no estamos en una situación de mucho cambio o en un principio sentimos que pues nuestro hijo o nuestra hija por el momento que está viviendo, por cómo es a nivel emocional, pues es capaz de poderlo gestionar en un primer momento con nuestra ayuda, pues tendríamos que pedir esa ayuda profesional en el momento en el que viésemos que pasado un tiempo y ese tiempo es algo que como padres y madres tenemos que estimar con otras situaciones por las que haya pasado a nivel de cuánto tiempo tarda en adaptarse a volver al cole desde el verano o cuando tuvimos que cambiar de la habitación de pequeño a la de mayor, Ujú. que podamos un poco conociéndole, estimar cuánto les suelen durar los cambios, cuánto tiempo tardan en poderlos gestionar bien y si vemos que ese malestar emocional y también conductual, que los niños se Ujú. expresan mucho con su conducta, más incluso que a nivel emocional, además de que también pueden expresarlo, ¿no?, con el llanto, si vemos que la intensidad emocional no va variando, sino que se mantiene elevada y que le dificulta en el día a día para poder llevar una vida sana y funcional, con esto me refiero a
poder dormir bien, comer bien, Ujú. poder ir a clase, poder seguir yendo a las extraescolares y a las actividades que tenga, el poder seguir con su rutina a pesar de ese malestar. Si vemos que esto se interrumpe, es cuando tendremos que pedir esa ayuda profesional porque tenemos que acompañar esas emociones que están pasando y eso es algo que pues a veces ocurre. O sea, Ujú. yo he acompañado a peques que tenían un familiar con una enfermedad, normalmente pues papá o mamá, alguien con quien convivieran, y de repente decían que no querían ir a las extraescolares porque ya le habían dejado de gustar y era porque querían estar todo el rato con su ser querido o porque como anteriormente no se les había contado las cosas, pensaban que si se iban, pues iba a ocurrir algo que se le iba a ocultar. Ya. Entonces, solo si estoy todo el rato con papá o con mamá y no voy ni siquiera al cole diciendo que me encuentro mal, pues me voy a poder enterar absolutamente de todo porque esta vez no me van a conseguir engañar. Y eso te lo dicen los niños. Y no pasa absolutamente nada si eso lo detectamos, sino simplemente, pues una vez más, entender como adultos que lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos, que ahora tenemos que restablecer esa confianza de que vamos a contarles todo lo que ocurre y que no tienen que estar ellos hipervigilantes, que nos corresponde a los mayores el poderles actualizar y con ayuda de un psicólogo o una psicóloga infantil poder ir viendo cómo podemos acompañar pues esos miedos en este ejemplo que está teniendo el niño o Ujú. la niña. Me encanta, o sea, como resumen, mamá, papá, educador, vigila cómo come, cómo duerme, cómo es su rutina, cómo está la intensidad emocional y cuánto tiempo ha pasado desde la recepción de la mala noticia. No todos necesitamos un tiempo prudencial, pero cuando ese tiempo excede y la intensidad emocional, véase en Mm, llanto, en miedo excesivo, en hipervigilancia, en estar todo el rato enganchado a las preguntas en el tema, ¿no? Pues mm. ahí un profesional, una profesional de la salud mental infantil nos puede venir súper bien para ayudar a los pequeños a transitar este cambio. Yo querría decir tres cosas sobre este libro, para mí tres palabras que han supuesto este libro en su lectura y desde que me llegó a casa. Es un libro necesario, es un libro práctico y es un libro bonito. A mí me recordó a la canción de Mercedes Sosa de Cambia, todo cambia. Esa canción que es preciosa, ¿no? Que ella comenta que cambia todo menos el amor. Este libro es el resumen de esa canción hecha historia para que los más pequeños lo puedan comprender y puedan afrontar los cambios de la vida. Estefanía, para cerrar, ¿qué consejo le darías a quienes nos escuchan y que quizás estén pasando por alguno de los cambios que hemos nombrado o por algún cambio importante en sus vidas? Pues nos está escuchando algún papá o alguna mamá o algún educador que sabe que en clase pues hay algún peque que esté pasando por algún tipo de cambio, pues el transmitirles calma, el confianza en sus propias capacidades y habilidades como adulto o adulta y también el transmitirles pues esa necesidad de no convertir lo que está pasando en un tabú, que aunque nos puedan entrar las dudas, que aunque nos dé miedo, como decíamos antes, ¿no? Esas preguntas que nos pueden hacer, si podremos resolverlas, no, si seremos capaces de acompañar esas emociones que los niños expresen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas preguntas ya se las están haciendo mentalmente, que esas Ujú. emociones ya las tienen internamente y que lo único que estaremos, pues una vez más, es dándoles permiso para verbalizarlo, para expresarlo y es el camino para poder aceptar lo que está ocurriendo y que si da la situación de que todavía no estamos pasando ningún cambio así, también da bastante tranquilidad el saber que si en algún momento tendremos que pasarlo, que tendremos que pasar porque los cambios son ley de vida y quien no ha pesado algún cambio de algún tipo u otro en la infancia, aunque sea simplemente cambiar de curso o cambiar de compañeros, que el hecho de poder tener este libro Cambios nos va a ayudar a pues, tener esa tranquilidad de cuando nos toque sabremos desde el principio cómo poder gestionarlo y no nos pillará un poco de sorpresa.
Totalmente, era el consejo que yo iba a también añadir y compren el libro de Cambios, grandes herramientas para pequeños guerreros de Estefanía con ilustraciones de Ágata porque nos va a ayudar muchísimo. Tres preguntas antes de cerrar esta entrevista que siempre les hago a los invitados. La primera, Estefanía, es ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar a través de Instagram en estefaniaromero.psicóloga, que allí es donde pues subo, bueno, divulgo a nivel de salud mental, a nivel de salud física, sobre todo con pues cómo podemos gestionar mejor si como adultos tenemos una enfermedad crónica, si tenemos cáncer, si tenemos hijos e hijas y convivimos con alguna de estas enfermedades, o sea, pautas tanto para mayores como pequeños. Y cualquier consulta que tengan, pues me la pueden transmitir desde ahí y yo encantada de poder resolverla y si hace falta pues ese acompañamiento psicológico. Yo ahora mismo no paso consulta porque trabajo en la Fundación Más que Ideas a jornada completa, Ujú. pero sí que podré llevarles a compañeras de profesión totalmente especializadas para que les puedan ayudar y orientar. Genial. La segunda pregunta es ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? Pues mira, hablando de, lo primero que se me ha ocurrido es el miedo que me da cuando tengo que hacer algún cambio, el que la primera emoción que me aparezca, aunque luego cada vez tardo menos en vencerlo, sea el miedo. Ujú. Por ejemplo, dentro de dentro de 10 días me tengo que quitar las muelas del juicio, nunca me han puesto anestesia y es como de, ay, qué miedo, pero ¿por qué miedo? No sé, porque nunca lo he hecho y luego es como, bueno, pues, pero no es algo obligatorio, si no quieres no te las quites. Es como, no, sí quiero, pero lo primero que me sale es ese miedo. Entonces, pues es algo que estoy, como decíamos antes, ¿no? Que esto es algo que nos tenemos que aplicar a todo, el confiar en las experiencias y en las habilidades y decir de, bueno, antes de conectar, igual que conectas con el miedo, también conecta con tus fortalezas y tus capacidades. Genial. Y la última pregunta que da título a este podcast, ¿qué significa para ti educar hoy? Pues para mí educar hoy es, como hemos estado hablando, el centrarnos, poner a los niños y a las niñas en el centro, el podernos adaptar a su edad, a sus necesidades, el no imponer lo que pensamos y lo que sentimos como adultos y el también poder conectar, ¿no? Con eso que se habla tanto ahora del niño o la niña interior, porque todos hemos sido niños y somos capaces de conectar con cómo éramos y las dificultades que teníamos entonces, podremos ser mucho más abiertos y facilitárselo mucho más a los niños de ahora. Pues Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer esta conversación. Espero que a los escuchantes del podcast les haya gustado tanto como a mí. Te recomiendo el libro Cambios, grandes herramientas para pequeños guerreros de la editorial Flamboyant, que ha sido publicado hace poquito, en septiembre de 2024 del año actual. Muchas gracias por estar, Estefanía, y por venir. Muchísimas gracias, Judith, ha sido un placer. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí y bueno, pues a seguir educando. Gracias a todos.